Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro Ítaca de los Nómadas de Teresa Peña Blancut. Te le agradezco que haya querido presentar el libro acá. También Antonino Rodríguez Nieto, que ha hecho el nexo para la presentación, y Arturo Prado Lima, que también es amigo de esta casa. No he preguntado quién va a comenzar. Antonino, te cedo la palabra. Desde la nada, el universo. Ese grito de lo inútil encarnando la impiedad de la alegría. Comer, beber, concienciar al nacido, reproducir el sinfín de la caricia que abandera al inocente, al número y la letra. Cruento despilfarro de lo visible. Esa renta el alma, sí, la boca, que lo invisible escoba en su celebrarse feroz digestión de lo imposible. Y aún más, la soledad, el silencio, la verdad de lo imborrable alimentando al olvido, al almacén de la memoria, frutal configuración del todo en el erial de lo inútil, pasto y granero de la mayor de las cosechas, de eso que llaman nacido y que, sin principio ni origen, enriquece al aún, al aquí y a la hora, en esa boca Ítaca de los nómadas, su lengua, su carnal celebración, Teresa Peña Blancut. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles, a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias al Centro de Arte Moderno y a la editora BGR de Beatriz Giovanna Ramírez por esta celebración sin tasas a respiración abierta. Gracias a Teresa Peña Blancut, autora de este imprescindible paraíso que nos sostiene nuestros, Ítaca de los nómadas. Gracias a Arturo Prado Lima y al guapo Antonino Nieto Rodríguez por sus ritmos, por su belleza a flor de piel. Y gracias a todos y a cada uno de los aquí presentes por respirar en los fértiles e insaciables caldos que aquí, en este renglón de la eternidad, se han dado cita contra la ferocidad del tiempo y sus máscaras. Hablo de los océanos del arte, de la siempre hermosa conjugación de lo mejor. Hermosa la carnal contaduría que hoy compartimos. Grande su radiografía del abismo personalizada en cuantos hoy aquí celebramos la vida. A ellos, a vosotros, a vuestra alma, a lo que de infinito en ellos y vosotros lace, gracias sin límites. Juntos, la alegría es cuerpo inagotable y la nada pesa menos. Gracias a mi hija Lagusia, a mis nietos Nico y Carlota, a Quique, a Amalia, madre suyo, el corazón que me late vivo. Del no lugar sin límites esta sed. Gracias, amor. Solo tú sabes tu nombre. ¿Lo gritas? Amor. Amor. Gracias a todos y a cada uno de vosotros. ¿Para qué negarlo? Vuestra presencia da cuerpo a esta gozosa celebración. Viva pues la madre que os parió, a todos y a cada uno. A la de tres grite cada uno el nombre de su madre. A la de uno, a la de dos, a la de tres. ¿Cómo olvidar a aquellos de los que venimos o aquellos con los que compartimos el todo y la nada? Esa fuente del delirio que nos encuerpa a unos y no otros. Desde el brutal cosmopolitismo de la nada, un muerto es todos los muertos. Importa que no se hubiesen conocido, hoy forman parte de la misma sabiduría. Este es un acto que no distingue entre vivos y muertos, porque todo es el presente. Démosle pues la mano a los que estando no se ven. Encendamos al calor de la común finitud lo interminable de la llama. Que aquí estamos y juntos la celebración es mayor. Por si así agotásemos la total contaduría que nos crece, os invito a que juntos y de una vez alumbremos a lo tanto invisible. El libro, el vivo viajero del infinito, no el amor, el libro, el acopio, la constante interdependencia, la resurrección de los muertos. Uno, 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 uno.
Hay historias que no se cuentan, que se viven, que se respiran, que alimentan al ser de lo insondable. Hay historias que dibujan la curvatura de lo posible en el ajuar de lo imposible. Hay dientes que sostienen al fuego, a lo impensable del barro fertilizando al quiero, al voy, al vengo, al tú, al yo, al nosotros, al cuento de lo que fue en el hoy impreso. Hay alegrías, gritos, pasos que el número y la letra bocetan en su vaciar la culata del tiempo. Hay remos, el mar, el universo, la sed, la hambruna, abrazos de lo inalcanzable en el corrón del verbo, de la carnal contaduría del vientre vistiendo a la carcajada que sostiene al hoy, a lo que fue y será, al grito instructor en la nada absuelto. Ítaca de los nómadas, su laureada corporeidad en el sinfín del hoy, alma en desnudez permanente del no lugar de la creación, luz sin límites del desfiladero de lo visible. En esa red flotador, armisticio del quiero, Teresa Peña Blacú, descifrando el contenedor de lo visible en lo invisible expuesto. Porque hay historias que no pertenecen a un solo lugar, ni a una sola vida, porque hay quienes parten y hay quienes comprenden que siempre estuvieron en camino. La figura de la abuela, centro emocional de la obra, sostiene una historia desde lo personal, donde lo personal se vuelve universal y en donde cada vida forma parte de una herencia mayor, la de quienes no se detienen. Con una mirada profundamente humana, Teresa Peña Blacú explora el nomadismo no como tránsito, sino como condición de existencia. Y en esa configuración, contra toda ley, el abrazo del alma, Teresa Peña Blacú, el cántaro, la fuente, el ajuar de lo inalcanzable, celebrándose vivo en el renglón del infinito. Ítaca de los nómadas, dos en uno, el infinito de los sin número, registrándose uno e imperecedero alimento del presente. Intensa luz libertadora de calles y fértiles porvenires. Teresa Peña Blacú, con humor y sin nostalgia, ha llegado. Está en ti, en tu piel, en tus ojos, en la vertical hilaridad que crece a la alegría. ¡Viva la vida! Has llegado, Teresa, disfruta, y con ella tú, que en esta sed, hambruna, que en este no lugar del paraíso nos acompañas. Bébete, cómete, renácete único y feliz, un elixir. Gritan tus sueños, tus partes, tus restos, Ítaca de los nómadas. Su descorchadora, su incansable escanciadora, Teresa Peña Blacú. Celébrate en ella y con ella, sin tasas. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Tiene la palabra Arturo Prado Lina. Un abrazo fuerte para todos. Antonino, que ha estado excelente. Y también gracias por asistir a este evento. Eso da una idea de que todavía tenemos esperanza en la literatura. Todavía hay esperanza de salvación. Frente a estos movimientos tan grandes, terrenales, migraciones masivas que se dan en el mundo, pues me gustaría saber si alguno de ustedes, alguno de nosotros, no somos hijos de inmigrantes. Yo creo que todos llevamos una vena de inmigrantes y todos habitamos distintos lugares del mundo. Voy a leer que no me suelo explayarme mucho cuando hablo. Así que he escrito algo también aquí. Todos descendemos de un inmigrante, incluso quien jamás salió del pueblo donde nació. Basta retroceder unas pocas generaciones para descubrir a alguien que abandonó su tierra
empujado por una guerra, por la pobreza, por la persecución política o simplemente por la esperanza de ofrecer un futuro distinto a sus hijos. La historia de la humanidad es una inmensa sucesión de viajes, cambio de continentes, de idiomas, de fronteras. Todo permanece intacto y siempre hay un deseo de encontrar un lugar, otro lugar y otra vez otro lugar. Nosotros nunca estamos quietos. Teresa Peña ha escrito una novela que nace precisamente de esa certeza. Vivimos una época que ha reducido la migración a estadísticas. Escuchamos hablar de millones de desplazados, refugiados o exiliados, pero las cifras terminan borrando aquello que verdaderamente importa: los rostros, las voces y las historias. La literatura posee la capacidad de devolverles esa dimensión humana. Ítaca de los nómadas hace exactamente eso. Nos recuerda que detrás de cada maleta existe una biografía, detrás de cada frontera una despedida y detrás de cada emigrante una memoria que se resiste a desaparecer. La autora parte de la historia de una familia boliviana, pero muy pronto comprendemos que esa familia deja de pertenecerse únicamente a sí misma. En ella terminan confluyendo buena parte de las grandes corrientes históricas que ha moldeado a América Latina durante los últimos siglos. La herencia indígena, la conquista europea, las guerras, las dictaduras militares, los exilios políticos, las migraciones económicas, el sueño americano, la vida en Europa y la forma de generaciones que comienza a pensar en otra lengua y deja de recordarse en su primera voz, en su primera lengua, en su primer idioma. Lo admirable es que nada de ello aparece convertido en discurso. Todo sucede a través de personas concretas, hombres y mujeres que trabajan, discuten, aman, fracasan, envejecen, cruzan océanos, regresan o descubren que ya no existe lugar donde soñaron volver. Ítaca ya no existe. Esa decisión narrativa le permite a Teresa Peña evitar la tentación del ensayo y construir una novela donde la historia nunca aplasta la vida cotidiana, sino que respira dentro de ella. Uno de los escenarios más logrados del libro es el cumpleaños de la abuela Julia. A primera vista, asistimos a una celebración familiar. Sin embargo, pocas páginas después, comprendemos que esa casa representa mucho más que una reunión de parientes. Allí conviven varias generaciones, distintas ideologías, emigrantes retornados, exiliados, profesores universitarios, aventureros, jóvenes que desean marcharse y ancianos que todavía viven mirando hacia el pasado. Mientras unos bailan tango y otros escuchan a los Beatles, se habla de las guerras del Chaco, de los golpes de Estado, de las revoluciones de Estados Unidos, de Buenos Aires, de Madrid y de los sueños que esperan al otro lado del océano. La familia termina convirtiéndose en una metáfora de América Latina, en territorio donde casi todos parecen del mismo origen y al mismo tiempo cada uno parece caminar hacia un destino diferente. Ese mosaico humano constituye probablemente uno de los mayores logros de la novela. Teresa Peña sabe escuchar a sus personajes. Ninguno habla para demostrar una idea preconcebida. Cada uno interpreta la inmigración desde su propia existencia y desde su propia experiencia.
Para unos significa libertad, para otros desarraigo. Algunos encuentran prosperidad, otros descubren que el éxito económico nunca compensa la ausencia de la familia ni la pérdida de una identidad construida durante toda una vida. Esa diversidad de voces convierte la novela en un retrato profundamente humano y evita cualquier simplificación. Precisamente porque el universo narrativo es tan amplio, hay personajes que dejan en el lector el deseo de permanecer más tiempo junto a ellos. Pienso, por ejemplo, en Juan, marcado por la guerra del Chaco. Su presencia es breve, pero suficiente para revelar que a un hombre cuya biografía parece contener otra novela dentro de esta novela. Representa una generación atravesada por una de las grandes heridas de Bolivia y cuya mirada sobre el país posee una densidad histórica que continúa reposando incluso después de abandonar la lectura, después de abandonar la escena. Esa sensación de querer seguir escuchando constituye más que una ausencia, una prueba de la fuerza con que ha sido construido el personaje. Algo parecido ocurre con el tío Pedro. Es uno de los personajes más memorables del libro. Ya lo van a leer ustedes. En él conviven la selva amazónica, el humor popular, las leyendas, la exageración propia del gran narrador oral y la libertad de espíritu que ilumina cada una de sus intervenciones. Cada vez que aparece modifica el ritmo de la narración y deja la impresión de que todavía guarda historias que contar. Hay personajes que permanecen en la memoria mucho después de haber desaparecido del relato. El tío Pedro pertenece a esa categoría. También algunos episodios despiertan la sensación de encontrarnos frente a vetas narrativas de enorme riqueza. Uno de ellos es la lenta transformación del emigrante cuando descubre que ya no pertenece completamente al país que dejó, pero tampoco pertenece al que lo recibe. La novela aborda ese proceso con sensibilidad, mostrando cómo incluso el nombre, la lengua o las costumbres empiezan a desplazarse. Esa experiencia atraviesa silenciosamente todo el libro y posee una profundidad que invita al lector a seguir explorándola, incluso después de cerrar la última página. Otro aspecto especialmente sugerente es el diálogo entre quienes partieron y quienes permanecieron. Comprende que ambos tomaron decisiones difíciles y que ninguna de ellas garantiza la felicidad a nadie. Quizás por esas conversaciones permanecen abiertas. Continúan desarrollándose en la imaginación del lector, como ocurre siempre con las novelas que consiguen crear personajes verdaderamente vivos. Y esa es, a mi juicio, una de las mayores virtudes de Ítaca de los nómadas. No agota el mundo que construye, deja puertas entreabiertas, personajes que siguen respirando y preguntas que continúan acompañándonos mucho tiempo después de terminar la lectura. El título resume admirablemente esa propuesta. En la tradición clásica, Ítaca era el lugar al que Ulises soñaba regresar. Teresa Peña desplaza esa imagen hacia nuestro tiempo. La verdadera Ítaca deja de ser un punto fijo del mapa para convertirse en una búsqueda permanente. Los personajes descubren que el hogar no siempre coincide con el lugar donde nacieron, sino que con el espacio donde se habitan, donde se consiguen recordar, donde la memoria respira, donde están la identidad y los afectos. En una época marcada por las migraciones masivas,
Esta novela nos recuerda que nadie viaja únicamente con una maleta. Cada ser humano transporta también a sus muertos, a su infancia, a la voz de la abuela, el olor de una cocina, una canción, una montaña, una lengua y una forma de mirar el mundo. Todo eso cruza las fronteras, todo eso busca también su propia Ítaca. He formulado unas 3 preguntas para la autora después de leer el libro, pero pienso que debemos escucharla a ella primero para después continuar el diálogo que merece el libro. Muchas gracias. ¿Qué más puedo decir después de estas palabras tan sabias? Gracias, amigos. Sí, es un tiempo de agradecer. Acabo de terminar mi presentación del libro en Valencia y en Andalucía y termino con Madrid, mi ciudad querida. Y es tiempo de agradecer al Centro de Arte Moderno que nos da este espacio junto al famoso Borges, que espero que esté en espíritu con nosotros esta noche y me perdone el haberlo ignorado por tanto tiempo en mi vida. Agradecer a la vida, a las coincidencias de la vida por por presentar esta novela en Argüelles. Yo viví en los años 80, exactamente a 2 cuadras de este lugar, estudiante de la carrera de comunicación en la Complutense, y esas coincidencias de la vida, llegar a este lugar, saber que he estado cruzando estas calles, el metro Argüelles, Princesa, sabiendo que protestando muchas veces en los 2 años que pasé en la universidad, protestando contra una profesora de literatura que quería que aprendamos todo de memoria, y yo le pedí a la Virgen de Almudena y a todos los santos y a Diosito mismo que no me equivocara entre los renglones de Campoamor y García Lorca, o que hiciera una buena síntesis del Quijote. Me ha encantado esa coincidencia en la vida, estar tan cerca de lo que fue mi hogar hace tantos años. Agradecer a Antonio Nieto, Antonino Nieto, gestor cultural, poeta, el bello Antonino, y el guapo Antonino. Él me ha hecho recuerdo de lo que significaba la movida de los 80, que vivimos intensamente, aparte de estudiar, vivimos intensamente. Te agradezco con el de todo corazón, Antonio. Agradecer también a Arturo Prado, porque él nos habla desde su propia experiencia, es un exilado colombiano. Y este libro, él me dice que le ha llegado al alma porque es la vida de muchos de los latinoamericanos. Él hace una crónica de América al reseñar mi libro, porque efectivamente los problemas políticos, económicos, sociales, culturales son la parte trasera de este libro, ¿verdad? Es lo que quiero dar a conocer en el fondo. Agradecer a una persona muy querida, mi hermano y su esposa Agnès, quienes viven hace 40 años en esta ciudad, porque siempre me reciben con el cariño todo el tiempo. René, te vas a dar cuenta que muchos de los capítulos son los capítulos de nuestra familia, inmigrantes de cepa. Y finalmente agradecer a una persona muy especial, mi esposo. Con él partimos desde Madrid hace 40 años con las mochilas llenas de ilusiones y nos volvimos nómadas
y buscando nuestra Ítaca. Construimos hogar, tenemos 3 hijos bellos y seguimos con las maletas llenas de libros, buscando esa Ítaca que sí la encontramos en el camino, porque para nosotros Ítaca es el camino. Gracias, Juan Carlos, por tomar mi mano y caminar en ese sendero. Y ahora que agradecido a todos, quisiera hacer una síntesis de la novela, decir que la escribí en 5 años y como bien dice nuestro amigo Arturo, comienza en una fiesta. La abuela congrega el día de su 55º cumpleaños, congrega toda la familia. Y como en toda familia tenemos a los marxistas, a los de derecha, a los de izquierda, a los amarillos, a los blancopatitos, ahí se reúne la gente mayor, los niños, etcétera, gente que todos hablan de inmigración, porque vienen como en Bolivia, con 160 golpes de Estado, hemos salido por todo lado. Y en las vacaciones nos reunimos todos en familia, ¿verdad? Y hago una síntesis de la diáspora boliviana en este primer capítulo, introduciendo a todos esos personajes que representan justamente la temática de la migración por las 1001 razones por las que salimos fuera de nuestros países. Que en el caso de Bolivia, que en el caso de Latinoamérica se da por la política, por la economía, incluso hay un personaje gay que, bueno, la sociedad no lo quiere. Y hasta que de un momento a otro irrumpe el golpe de Estado del año 70 y esta familia se ve obligada a salir a Chile de Allende, que era uno de los pocos países en América Latina democrático. Pero bueno, esa felicidad le queda corta, llega Pinochet y debe partir de nuevo rumbo a España de los años 80 y luego a Londres. Es un periplo de la familia por todos esos largos años, donde la abuela es un personaje fundamental. El anverso de la novela es la familia de España, María de las Mercedes, que parte los años 20 desde Andalucía. Y también con una mano detrás y la otra con la esperanza de partir y hacer las Américas, llega a Bolivia con su familia a los años 20 y es la matriarca de mi novela. Y estas dos familias, la que parte de Europa a Bolivia y la que sale de Bolivia, tienen una confluencia porque las dos familias salen del país, se encuentran ante tantos dilemas que cada migrante encuentra en el camino, que es la diáspora, el llegar a un país donde no conoce la cultura, la lengua, la religión, etc. Y se ve enfrentado a situaciones a veces muy tristes. Como mujer he querido que el rol de la mujer sea fundamental. Las 3 o 4 generaciones de mi novela tienen un hilo conductor que comienza con la Eva mitocondrial de hace 200 millones de años, que me gustaría, es así como comienza la novela, que de repente me gustaría leerla. Porque es esta Eva quien dice a todos ser humano, partan de acá y soy Eva, africana, mona peluda, bruja y clarividente, vientre de luna llena, mirada certera al infinito. Hace 200 millones de años parí 7 hijos soñadores. Leí, les di mi leche, caminaron y los lancé al mundo. Mi vientre cavernícola conoce el sino de su prole.
sabe que la noche oscura de los tiempos quiere devorarlos. Por eso, si los veo quietos y desorientados, les grito, corran, son libres, la tierra entera les pertenece. Esa es mi Eva mitocondrial, la que partió desde África. La otra mujer importante en mi novela es María de las Mercedes, la que parte en los años 20, la que parte con todo un sistema de creencias, una cultura. Ella es católica, apostólica y romana. Imagínense el mundo que encuentra en los años 20 en Bolivia. A ella le interesa la cultura aymara, la quechua, que lógicamente es tan diferente a la suya porque come de diferente manera, sueña de diferente manera, pare, procrea de diferente manera. Y María de las Mercedes representa el sincretismo que tenemos en América, esas dos culturas, ese choque de culturas que ha habido entre Europa y América. Y lo que fue el sincretismo en esa época puede ser en nuestros días algo que Canadá, donde vivo actualmente, me ha enseñado mucho, y es la riqueza de diferentes culturas que hace tan grande a un país, que hace que esas raíces diferentes hacen un tronco y dan tantos diferentes tipos de frutas, y ese es el tema que he querido tocar con este sincretismo de María de las Mercedes. Julia también es mi heroína máxima, porque es con ella con la que parten los 5, la familia, Europa, y ella lleva consigo el idioma, la comida, como llevamos las mujeres la cultura de toda nación, porque desde que damos la leche, desde que les cantamos canciones, desde que los parimos, les transferimos la cultura. Y Julia, y mi heroína, es precisamente la voz, la que transfiere la memoria y la cultura de mi pueblo. Elena es otra de mis mujeres, muere muy pronto, pero sufre la persecución, la prisión política que separa a la familia. Muchas veces se habla de política, pero la política ha hecho estragos, la mala política ha hecho estragos en nuestras familias, nos ha separado. Y creo que esas 4 mujeres representan el hilo conductor de mi novela. ¿Por qué Ítaca y por qué Nómadas? Ítaca, sin duda, para mí no siempre es el espacio geográfico, el regreso a casa, puede ser la ilusión, el conocimiento. Ítaca para nosotros es el camino, ¿no? ¿Qué me ha enseñado? ¿Qué he recibido como aprendizaje? Porque cuando uno escribe, creo que sí, recibe más de lo que da. En los datos estadísticos he aprendido que somos 305 millones de personas, migrantes, nómadas, 101 millones desplazados, 200 millones que van por el mundo por la devastación del clima. Dicen que muy pronto van a ser 200 millones. Y más o menos 100 nómadas digitales que son nuestros hijos. Ese número lo lleva lógicamente Estados Unidos, pero acabo de enterarme que en segundo lugar es España quien tiene a los chicos como nómadas digitales. Y bueno, ¿qué es lo que me ha enseñado el migrante? El migrante lleva las aspas de la historia que dicen ayer por mí, hoy por ti, mañana por todos nosotros. ¿Qué quiere decir de repente que ayer fueron 50 millones de europeos que llegaron a América? Que hoy son los
latinoamericanos que subimos al continente europeo y que mañana podemos ser todos, precisamente por el cambio climatológico, izquierda, derecha, norte y sur, en una suerte de ayudarnos todos, caminando de la mano. El migrante es el termómetro de la civilización, porque allá donde hayan autócratas, déspotas, habrá migración. Y bueno, esa puede ser una verdad de perogrullo, pero la que no es verdad, es como muchas de las naciones en este contexto tienen problemas precisamente con el aceptar migrantes. Y pienso que otra vez acá la palabra interculturalidad tiene que ser un elemento fundamental. Decir que la riqueza que aporta el migrante a cada país es la raíz que alimenta un tronco grueso en una sociedad. Y la sociedad que sepa entender la lógica de que el migrante que viene con una estrategia de sobrevivencia y el país que lo acoge, que si tiene una estrategia de desarrollo, y ese win-win, ese encuentro entre dos necesidades, pueden hacer de una sociedad algo interesante. Porque así, tomados de la mano, no nos quedaremos como el hermano neandertal y seguiremos nuestro camino de Ítaca por el mundo. Muchas gracias. Querido José Luis, deleitarnos con una alegría del paraíso, contamos. José Luis. Pues muy buenas tardes, enhorabuena, porque creo que es muy interesante todo lo que habéis dicho, lo que hemos aprendido y lo que se puede aprender. Entonces, mucho éxito. Pues como todos nos acercamos un poco a Cervantes, todos tenemos algo de Quijote, sobre todo los que escribimos en estos tiempos. Y nada, pues enhorabuena a esa inteligencia natural y a esa creatividad. Y que siga por siempre. Enséñame, caballero. Quisiera cruzar mi tierra por pueblos, campos, caminos, sin importarme el destino, solo el alma de un poeta, igual que aquel Don Quijote, por sueños y por amores, por la llanura manchega, sobre montura ligera, decidió echarse a volar. Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad. Y préstame tu hidalguía y tu yelmo de bambrino, que la vida es un gigante convertida en 100 molinos, y encontrar mi Dulcinea para afrontar mi destino.
también con mi guitarra me voy preñando de sueños y escapo por las ventanas de este mundo que no entiendo. No me dejes tu amargura, vencedor de pensamientos, por realidades vencido, visionario del hechizo, ingenioso caballero. Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad. Y préstame tu hidalguía y tu yelmo de mambrino, que la vida es un gigante convertida en 100 molinos, y encontrar mi Dulcinea para afrontar mi destino. ¿Quién no soñó ser un día ese hidalgo caballero que por ventura y por gloria puso alas al deseo, cabalgó con su amargura aquel ideal, su sueño? Cuentan que vivió loco y que un día murió huerto. La ra 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 ra, la ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra. Mucho éxito, Teresa. Nos ha deleitado el gran José Luis Pardo con una de sus icónicas creaciones, Don Quijote. Y ahora, si os parece, podemos abrir la boca, que es el alimento del universo, y utilizar el verbo para, en esas creaciones que alimentan el universo, que ella os conteste. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Teresa, que te preguntaste algo. ¿Cómo fue que tu abuela andaluza llegó a Bolivia? Porque por lo general los españoles siempre llegaban por el Atlántico, ¿no? Iban a Cuba y después iban a Argentina. Pero ¿cómo fue que ella llegó a Bolivia? Sí, precisamente, y en esos años, imagínate, después de dos o tres meses de travesía en esos cascarones que eran... ¿Y por qué eligió ese llegaban lugar? siempre por Argentina, ¿no? El puerto más grande en ese entonces, el puerto universal, y lógicamente tenía que atravesar montañas. ¿Por qué elegían ese lugar? ¿Por qué elegían? Una serie de aventuras. Bueno, y han llegado de Andalucía pobre y han ido sola. Por si acaso no es mi bisabuela, es el personaje de la es el personaje de la abuela. Pero como muchos de nosotros tenemos un ancestro español. Sí, mi abuelo es de así, Andalucía. Exactamente, es así. Acabo de enterarme, porque he estado en Andalucía, que el 70% de los colonos que partieron en América eran andaluces. Claro, partiendo de palos. Y como tú dices, por lo general se ubicaron en la costa, ¿no? En los grandes porcentajes de población europea, Argentina, Brasil, Chile, y por supuesto llegaron a Bolivia también. Bien. Sí.
Bueno, yo quería preguntar por qué a muchos escritores les interesa la figura de Ulises. Porque usted se ve que le interesa, pero no es tanto migrante como viajero. Exactamente. Bueno, Ítaca, Ulises, como bueno, todos nosotros. pero es que a mí también, yo he hecho una obra sobre Ulises, sí. Yo creo que, siempre bueno, lo oigo comentan Ulises. ¿Por qué? bueno, la Odisea, ¿Para porque qué? le hemos debido leer, ha debido ser uno de los primeros libros que hemos leído cuando éramos niños. Y ese Ulises que que partió era el rey de Ítaca, ¿verdad? Y quería partir de su tierra, tuvo que partir de su tierra a la guerra y quería volver por su Penélope, por llegar a Ítaca. Ítaca estaba en su mente, en su corazón. Y los modernos de ahora, bueno, se han dado cuenta que Ítaca no siempre es una isla, no siempre es un lugar geográfico. Ítaca hay muchos migrantes que nunca vuelven a su país, Claro. ¿verdad? Pero Ítaca la llevan en el corazón, en los recuerdos, en la memoria. Para Ítaca, para mucha gente es eso, es las personas, la ilusión para los que ni siquiera han llegado a Ítaca, es la ilusión, esa estrella que los lleva a una Europa, a una América, donde van a ser las Américas o las Europas. Ítaca para nuestros nómadas digitales también es una Ítaca tecnológica, ¿no? Sueñan con descubrir cosas. Una cosa Vale es descubrir decir y que otra cosa es volver a tu hogar, es que no tiene Exacto. nada que ver. Vas descubriendo por el precisamente, camino. precisamente porque esa Ítaca dejó de ser la Ítaca geográfica Ah, para ya. pasar a Y es ser, volver al hogar. para ser la Ítaca que cada uno quiere, ¿verdad? Para muchos significa cosas completamente diferentes. Será el interior es su hogar. Para muchos, bellísimo. Buscan Pasas algo. toda una vida buscando a tu Ítaca interior. Es tu hogar. Porque es tu hogar interior, Sí, yo creo que es uno sí, de las el Ítacas mejor más hogar. bellas. La Ítaca interna. El mejor hogar, un hogar importante. Sí. No creo que esa odisea ha sido maravillosa para Sí, todos. sí, para todo, sobre Buscando todo para a muchos todos. escritores. Muchos Yo donde voy escritores. les citamos. Exacto. Yo también. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir este libro? ¿Pueden hablar un poco más fuerte, por favor? ¿Y qué fue lo que le inspiró a escribir este libro? ¿Fue la abuela? Vivo hace 20 años en Canadá y mis hijos partieron hace 5, dejándonos solos. Y bueno, cuando me cuestioné dije, bueno, he hecho lo mismo, he partido, me he ido. Y cuando comienzo a estudiar un poco a mi familia, mis padres hicieron lo mismo, los abuelos hicieron lo mismo. La tatarabuela llegó de Europa y Eva nos votó desde África. Y digo, soy una nómada de cepa y tenía que escribir mucho de mi autobiografía, mucha de mi autobiografía en el libro y la inspiración ha salido así, rapidísimo, precisamente porque es un tema que lo llevo muy dentro. Exacto. Dicen que uno está destinado a repetir cosas que hicieron nuestros antepasados. Porque yo también soy nómada. He vivido en muchísimos países y me adapto, me gusta. Pero eso lo hace la luz todos los días. La luz y las sombras. Es que la luz, la lengua de la luz son las sombras. Y todos los días sucede. Es de noche y después amanece. Vuelve otra vez la noche, vuelve a amanecer. Es la repetición continua. Pero esa repetición va increciendo, va evolucionando, aunque siempre veamos lo mismo. Hasta que de repente ya será otra cosa. ¿Qué será? Bueno, yo quería comentar, respecto al tema de migrantes, que es tan necesario decir,
Yo recuerdo, yo soy de la quinta generación que nos han movido de los pinares de Balsaín, de Segovia, de la meseta castellana, desde Segovia a Valladolid. Y yo tengo la historia de mi tatarabuela, que además las propietarias eran mujeres. Mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Y nadie se ha movido. No sé. En mi caso, anterior al tatarabuelo, no sé, pero nada. O sea, hay nacido aquí y somos. No, ahí yo no tengo migrantes. Lo siento. Que yo Pero sepa. de repente tu Ítaca está alguna vez en la cabeza, en el corazón, algún país que quisieras. He haber recorrido visitado. muchos países. He recorrido. Como viajera. Como viajera del mundo, que somos He recorrido. Ciudadanos del mundo. ciudadanos del mundo. Y ahora acabo de venir, estoy muy divertido, todo tiene, parece un círculo. Acabo de venir con un señor que vive aquí al lado, que es de Argüelles, que tiene un chiringuito, que escribe, que pinta acuarelas, que escribe libros, que hace críticas. Y él es un migrante de España, se fue al Sáhara. Es que ha contado también lo mismo, del Sáhara. Del Sáhara se fue a Nueva York. De Nueva York se fue a Venezuela, que tiene ahí un hijo y ahora estaba preocupado. Y luego tiene otra hija que también se fue a Suiza y otra nieta que estaba por allí. Y ese es español de aquí, creo que me dijo que era de Guadalajara. Y ha hecho todo ese periplo y luego ha venido y tal, o sea que también es un inmigrante de otro estilo, ¿no? Te quiero decir, pero me acaba de contar todo ese periplo, ahora vengo aquí con otro periplo y yo me encuentro como muy arraigada, porque como te digo, mi origen de 5 generaciones que yo tenga son de la estepa castellana. Así que, bueno, hay de todo. Hay de todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la autora, a los presentadores. Creo que ha llegado el momento de compartir un vino y sobre todo de comprar los libros y que la autora los dedique. Bien, Muchas gracias. ¿De dónde está?